Cuando la fe se vuelve rutina, Dios sigue teniendo una respuesta: su palabra y su espíritu. Bienvenido a este camino de renovación. Normalmente, cuando pensamos en tocar fondo, nos imaginamos algo súper ruidoso, ¿verdad? Claro, una crisis escandalosa. Exacto. Alguien tira la toalla, las alarmas suenan por todas partes y, bueno, quedan escombros a la vista de todo el mundo. Pero hoy vamos a hacer una exploración a fondo sobre un tema fascinante. Y es que resulta que el agotamiento más peligroso es precisamente el que sabe mantenerse en pie. Es una paradoja tremenda. Y de hecho lo que tenemos hoy sobre la mesa para analizar es un documento espectacular. Sí, es un devocional escrito por el pastor Renzo Espinosa, pensado originalmente para la iglesia Redil Norte, en Bello, Antioquia. Y la misión de nuestro análisis de hoy es desgranar una metáfora muy antigua y bastante brutal que él utiliza. La visión del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37, ni más ni menos. Tal cual. Utiliza esa imagen para hacernos un diagnóstico sobre la rutina y sobre esa necesidad vital imperiosa, diría yo, de unir lo que el texto llama la palabra y el espíritu. Lo fascinante aquí es que este texto, aunque tiene miles de años, funciona maravillosamente como un espejo psicológico. Y espiritual, claro. Totalmente. Nos obliga a mirar ese contraste entre mantener la forma, mantener las apariencias y tener vida real. Porque, claro, es un conflicto universal. Nos hace preguntarnos cómo es posible que la mente humana pueda desconectarse completamente de su fuente de energía, mientras, por fuera, sigue pareciendo completamente funcional. Vale, vamos a desgranar esto, porque el texto del pastor Espinosa no arranca directamente con esa visión apocalíptica del Valle de Huesos. No, para nada. Empieza mucho más suave. Eso es, nos sitúa en un terreno mucho más cotidiano, más silencioso. Habla de un concepto que él denomina la sequedad educada. Ostras, qué término tan potente. Sequedad educada. Es buenísimo. Y lo describe como ese estado donde no ha habido un escándalo, no hay una caída visible. Quien lo sufre sigue leyendo, sigue sirviendo en su comunidad, cumple con sus responsabilidades, sigue cantando, pero, oye, algo por dentro simplemente dejó de respirar. Es que si analizamos la psicología detrás de esta sequedad educada, nos damos cuenta de que es un mecanismo puro de supervivencia. ¿En qué sentido? Pues frente al estrés crónico. Cuando pasamos por temporadas larguísimas de dar y dar, pero sin detenernos a recibir, el cerebro detecta una amenaza directa a nuestras reservas de energía. Claro, entra en modo ahorro. Exacto. ¿Y qué hace? Pues apaga las áreas relacionadas con la pasión, con la creatividad, con esa conexión profunda de la que hablábamos, y delega todo el funcionamiento a la zona del cerebro que maneja los hábitos automáticos. Madre mía. O sea, vas en piloto automático, literalmente. Literalmente. La persona sigue funcionando por pura inercia motora porque, claro, su entorno lo exige, pero el núcleo emocional está totalmente apagado. Y mantener esa disonancia cognitiva, esa doble vida emocional, digamos, requiere un esfuerzo silencioso verdaderamente descomunal. Es como... A ver si me explico. Es como ir conduciendo un coche y que de repente se te encienda la luz de la reserva de combustible en el salpicadero. Es una analogía perfecta. Quien ve pasar el coche desde la acera dice, madre mía, qué cochazo. La carrocería brilla, el motor suena de maravilla, no hay humo saliendo del capó. Da el pego totalmente. Da el pego, sí, sí. Pero claro, quien va al volante sabe que es solo la inercia lo que mantiene el coche rodando. Sabe que en cualquier instante, sin previo aviso, el motor se va a parar en seco. Y el autor dice una frase que pone los pelos de punta. Dice que este es el tipo de sequedad más peligrosa, la que sabe mantenerse en pie. Y fíjate que en el mundo de la ingeniería existe un concepto idéntico que ilustra esto de forma magistral. Se llama la fatiga de materiales. Ah, me suena. Imagina un puente enorme de hormigón. Soporta el paso de miles y miles de toneladas todos los días. Y tú lo miras por fuera y la estructura parece inquebrantable. No se ve ni una sola grieta. ¿Parece seguro? Claro, parece perfectísimo. Pero a nivel microscópico, por la tensión constante, se van creando microfisuras en el material. Y un buen día, sin que haya un terremoto, sin ningún impacto extraordinario, el puente simplemente colapsa sobre su propio peso. ¡Ostras! ¡Qué imagen tan dura! Pues ese es exactamente el peligro del cansancio silencioso del que habla el texto.
Quienes experimentan esto se acaban convirtiendo en unos arquitectos maestros de su propia fachada. Invierten la poca energía que les queda en apuntalarlo de fuera para que nadie note las microfisuras de dentro. Y precisamente por eso el devocional subraya que este tipo de sequedad suele esquivar toda ayuda. Porque claro, cuando alguien colapsa en público, pues la red de apoyo interviene rápido, ¿no? Hay un diagnóstico, se buscan soluciones. Hay ruido, claro, se nota. Eso es. Pero el que sabe mantenerse en pie, el que domina esta sequedad educada a la perfección, se vuelve prácticamente invisible para la compasión de los demás. Al final, nadie rescata a quien parece estar a salvo. Y esa es la gran tragedia del alto rendimiento. Nos hemos acostumbrado muchísimo en nuestra sociedad a premiar la pura resistencia. Sí, el no quejarse nunca. Totalmente. Aplaudimos a quien no se queja, a quien sigue produciendo, a quien mantiene las formas. Y al aplaudir eso, estamos validando esa fachada, haciendo que para esa persona sea aún más vergonzoso admitir que por dentro no tiene absolutamente nada de gasolina. Y justo por esa barrera enorme que son las apariencias, la narrativa del texto nos lleva a un punto de ruptura muy drástico. Nos muestra cuál es el método que utiliza Dios para reventar esa ilusión de normalidad. Y no es un método suave, precisamente. Para nada. Nos transporta directamente a la visión de Ezequiel 37. Es enfrentar la realidad sin un solo filtro. Dios coge al profeta y lo planta en medio de un inmenso valle lleno de huesos. Y el autor hace mucho hincapié en que era una escena terminal. Dice que los huesos estaban, cito, muy secos. Una muerte ya antigua, sí. Claro, la muerte llevaba tanto tiempo ahí que el desastre ya se había vuelto parte del paisaje. Pero a ver, yo me pongo en el lugar del profeta y tengo una pregunta. ¿Por qué forzarle a caminar entre huesos? ¿Por qué regodearse en la ruina en lugar de animarle directamente? Es una objeción muy lógica. Es que parece hasta cruel. Tienes a un pueblo entero destrozado, en el exilio. Lo lógico, desde nuestra compasión humana, sería darle unas palabras de aliento, decirle que todo va a mejorar. No sé, no obligarle a mirar algo tan crudo. Entiendo perfectamente esa resistencia. Pero fíjate, más que crueldad, lo que estamos viendo aquí es un principio de diagnóstico radical. ¿Diagnóstico radical? Sí, piénsalo como un médico. Si un doctor descubre un tumor superagresivo, la verdadera crueldad sería darle al paciente una aspirina, darle unas palmaditas en la espalda y decirle que sea optimista, ¿no crees? Bueno, claro, sería una negligencia médica brutal. Exacto. La sanación exige enfrentar el diagnóstico completo, sin paños calientes. Y al obligarle a caminar por ese valle y constatar que los huesos no solo están muertos, sino muy secos, lo que se consigue es eliminar de raíz la negación psicológica. Ah, claro. Porque tendemos siempre a minimizar los problemas. Somos especialistas en la negación. Siempre pensamos que con un par de ajustes o, no sé, tomándonos unas vacaciones todo se va a arreglar. Pero ver esos huesos blancos, calcinados por el sol, pues aniquila cualquier esperanza falsa. Te obliga a decir, oye, esto está muerto de verdad y mis herramientas de siempre aquí no sirven para nada. Eso es. Obliga a admitir la impotencia total. No se puede sanar lo que se sigue disfrazando. Me encanta esa frase, la repito para quienes nos escuchan. No se puede sanar lo que se sigue disfrazando. O sea, el verdadero avivamiento o la recuperación de la vida no empieza inflando las emociones artificialmente ni con un optimismo ciego, sino en ese preciso milisegundo en el que uno deja de fingir que está bien. Y ahí está la clave del abandono del control. Mientras uno siga creyendo que puede gestionar la crisis simplemente organizándose un poquito mejor la agenda, pues no hay espacio para una intervención real. El Valle de los Huesos Secos es, digamos, la zona cero de la honestidad brutal. Vale, entonces asumimos la realidad descarnada. Miramos la ruina directamente a los ojos. Y a partir de ahí empieza por fin la reconstrucción. Ezequiel recibe la orden de soltar la palabra sobre esos huesos esparcidos. Lo hace y de repente la escena cambia de forma drástica. Es un momento súper cinematográfico, de hecho. Totalmente. Empieza a haber ruido. Los huesos se buscan unos a otros, se ensamblan. Empiezan a aparecer los tendones que los unen y luego la carne y la piel los van cubriendo. Todo vuelve a tomar una forma humana muy reconocible. Y aquí uno piensa, vale, la crisis ha terminado. La solución ha funcionado a la perfección. Pero hay trampa. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el texto suelta una frase lapidaria sobre ese valle que lo cambia absolutamente todo. Dice, pero no había espíritu en ellos. Uf, qué giro. Es un giro brillante que desmonta por completo nuestra obsesión humana por el orden.
Nos fascina la estructura porque organiza el caos. Y el caos nos aterra, nos da pánico. Es que me recuerda, fíjate, a esos escaparates chulísimos de las tiendas de alta costura, ¿no? A ver, cuenta. Tú tienes un maniquí en el centro que es impecable. La postura está calculada al milímetro. La iluminación resalta cada detalle de la ropa. Tiene una simetría absoluta. Vamos, que estéticamente no le puedes poner ni un solo pero. Es correcto en todos los sentidos posibles. Sí, da el pego por completo. Exacto, pero hay un pequeño detalle. No tiene pulso, no respira, no se mueve. Es una imitación perfecta de la vida, pero carece completamente de ella. Y el devocional aplica esto directamente a la Iglesia actual, advirtiendo que podemos recuperar perfectamente la forma, pero sin la vida. Podemos tener la doctrina intacta, una agenda milimétrica. Los ministerios funcionando a tope, todo ordenado, pero seguir siendo por dentro como esos maniquíes de escaparate. Huecos. Y si llevamos esto a un análisis sociológico más amplio, o incluso nuestras propias rutinas de vida, entendemos rápido por qué caemos en esta trampa una y otra vez. Organizar lo que está disperso nos da una gratificación súper inmediata. Claro, te sientes productivo. Eso es. Si los huesos están por ahí esparcidos, juntarlos y ponerles tendones da la ilusión de que estás avanzando. Y es muy fácil medir el éxito por la forma. Contamos cuántas reuniones tenemos, miramos que todos los procedimientos se cumplan, verificamos que la apariencia cumple 2 estándares. Todo en orden, check, check. Check, sí. Pero el problema, y esto es crucial, es que organizar lo muerto no lo resucita. Solamente crea un cementerio extraordinariamente bien ordenado. Madre mía. Un cementerio ordenado. Es una imagen fortísima y súper triste a la vez. Y fíjate que la estructura, que en la metáfora del texto representa a la palabra, es la columna vertebral. Y ojo, el autor no menosprecia la estructura en ningún momento. Es absolutamente indispensable. Claro. Si no hay huesos, eres gelatina. Exacto. Sin huesos ni tendones, todo se desmorona. La verdad objetiva, la doctrina, nos da esos límites que son seguros y necesarios. El error no es tener estructura. El error catastrófico es conformarnos solo con ella. Es creer que porque hemos alcanzado la corrección formal, ya tenemos la vida verdadera. El acomodo a la forma es, muchas veces, la tumba de la pasión. Vale, entonces tenemos a nuestro maniquí de pie. La estructura está ahí, firme y correcta. Pero si organizar esos huesos no genera pulso por sí solo, ¿qué es lo que enciende verdaderamente el motor? Porque la historia no se queda con Ezequiel mirando un ejército de cadáveres súper bien formados. No, gracias a Dios no. Viene una segunda directriz. Exacto, hay una segunda orden. Viene la invocación del aliento. Tal cual. Dios no le dice a Ezequiel, oye, sigue organizando un poco más los huesos. Le ordena clamar por el soplo, por el espíritu. Y es solo en ese instante preciso, cuando el aliento entra, que esos cuerpos estructurados cobran vida de verdad. Respiran, se ponen de pie y son un ejército real. Y el pastor Espinosa presenta esto en su texto como una síntesis innegociable. No es una cuestión de elegir qué preferimos, si la estructura o el aliento. Se necesitan las dos cosas interactuando simultáneamente. Sí, como dos alas del mismo pájaro. Exactamente. Es un equilibrio muy, muy delicado. Y la tendencia humana es pendular hacia los extremos por pura comodidad. O nos volvemos súper rígidos buscando seguridad, o nos volvemos completamente caóticos buscando espontaneidad. Pero la madurez real, según plantea el texto, es sostener ambas realidades a la vez. Espera, a ver si logro aterrizar esos extremos para quienes nos escuchan, basándonos en el devocional. Ya tenemos claro lo que significa quedarnos correctos pero secos, ¿no? El exceso de estructura sin vida. Pero el texto menciona algo interesantísimo, y es que buscar el espíritu sin la palabra lleva a una intensidad sin raíz. ¿Qué significa exactamente esto en contraposición a lo otro? Es una pregunta buenísima. La intensidad por sí sola, sin ningún anclaje, no es sostenible ni a nivel biológico ni psicológico. ¡Ah, no! Piensa en cómo reacciona nuestro cerebro ante un estímulo emocional masivo. Hay un pico de dopamina y adrenalina tremendo. Nos sentimos invencibles, llenos de propósito, con un fuego interior increíble. Sí, como que te quieres comer el mundo. Pero claro, ese pico fisiológico tarde o temprano tiene que bajar. Es inevitable. Y cuando desciende, si no hay un sistema de creencias profundos, unos hábitos bien cimentados y un marco de verdad objetiva que sostenga a esa persona, el colapso posterior es devastador. Claro, el bajón es tremendo. Esa intensidad sin raíz
Es vivir buscando siempre la experiencia eufórica, la emoción de la cumbre, pero rechazando cualquier disciplina porque, claro, nos parece muy aburrida o limitante. Claro, claro. Es el efecto de los fuegos artificiales. A ver, explícalo. Pues que los fuegos artificiales hacen un ruido ensordecedor, iluminan el cielo con colores espectaculares y todo el mundo mira. Pero duran, ¿qué? ¿5 segundos? Sí, no duran nada. Y luego desaparecen y solo te dejan un montón de humo y un pitido en los oídos. Tú no te puedes calentar en pleno invierno con un fuego artificial. Necesitas el tronco constante de la chimenea que arde poco a poco. Es una analogía redonda, la verdad. La emoción efímera es el fuego artificial, y la convicción sostenida por la verdad es esa chimenea constante. Y la genialidad de esta dualidad de palabra y espíritu es que resuelve las carencias de los dos extremos. Se complementan, vamos. Exacto. La palabra nos da las raíces, la profundidad, esa verdad objetiva que no va a cambiar solo porque hoy me haya levantado de mal humor o triste. Es la columna vertebral. Pero por otro lado, el espíritu aporta el soplo, la adaptación, esa vitalidad que convierte algo rígido en algo que transforma de verdad. Y lo bueno es que esto es aplicable a todo. Absolutamente todo. Funciona genial para una comunidad eclesial que no quiere estancarse en una religión muerta, pero también lo puedes aplicar a la dinámica de una familia, a un equipo de trabajo o incluso al cuidado de nuestra propia mente. Es que necesitamos ambas cosas todo el rato. Siempre vamos a necesitar la verdad para no perder el norte con cada moda nueva, y siempre vamos a necesitar aliento fresco para que las reglas no nos acaben asfixiando. El texto cierra con una idea preciosa. Dice que cuando la verdad es hablada, y el soplo la atraviesa, Dios todavía sabe soplar sobre valles secos y recuperar el pulso de las cosas. Y no levanta solo a un par de individuos aislados, no. Levanta a un pueblo entero que respira al unísono. Es una síntesis magistral. Y bueno, para ir recogiendo los hilos de esta exploración que hemos hecho hoy, hay una frase del devocional que el propio autor llama la frase de fuego. Es espectacular esa frase. La vida solo regresa cuando el espíritu sopla. Qué contundente. Es un golpe de humildad tremendo para nuestra época, ¿eh? Porque vivimos tan obsesionados con la autosuficiencia. Creemos que podemos planificarlo todo, estructurar proyectos, exprimir nuestras fuerzas al máximo para mantener esa fachada perfecta de la que hablábamos. Y a veces lo conseguimos, temporalmente. Temporalmente, sí. Pero ese pulso vital, esa chispa que marca la verdadera diferencia entre existir por pura inercia o vivir de verdad, eso no se puede fabricar rellenando un Excel. Eso se tiene que recibir. Implica rendir nuestro orgullo por completo. Implica reconocer que por muchos tendones o mucha piel que le pongamos a nuestras rutinas diarias, somos totalmente incapaces de generar nuestro propio aliento vital. La vida real siempre empieza con una petición de ayuda. Y esto, claro, nos obliga a mirarnos al espejo de una manera muy sincera, a través de lo que el texto llama la oración del peregrino y el susurro del espíritu. Nos invita a hacernos una pregunta incómoda. ¿En qué rincones de nuestra vida hemos aprendido a sostener la forma por pura fuerza de voluntad, cuando lo que de verdad necesitamos a gritos es que alguien nos devuelva el aliento? Es una pregunta que duele un poco. Sí, ¿dónde estamos actuando como ese maniquí de escaparate, esforzándonos solo por no desentonar? Y fíjate, tirando de ese mismo hilo, yo creo que la reflexión que debemos llevarnos hoy va un pasito más allá. Si ya hemos visto que el único camino es admitir la ruina, ver los huesos súper secos tal y como están, la pregunta provocadora es, ¿qué pasa cuando nos acomodamos tanto al valle que terminamos decorando los huesos en lugar de pedir que vuelvan a respirar? ¡Ostras! ¿Decorar los huesos? Claro, nos aterra tanto el cambio, nos da tanto miedo lo imprevisible del viento, que a veces preferimos gastar nuestros días pintando de colores esa estructura muerta, para que, bueno, por lo menos parezca más agradable la vista. Esa es la trampa final de la forma, dedicarnos a embellecer algo que lo que en realidad necesita es ser resucitado. Es una imagen, para quedarse pensando muchísimo rato. Una advertencia muy seria sobre conformarnos con vivir en un cementerio muy bien decorado. Pero ojo, que la buena noticia es que no tenemos que quedarnos solos con esta reflexión teórica. Y aquí viene algo de verdad espectacular. Vaya que sí. Para pasar verdaderamente a la acción y ver cómo se inyecta esta vida real, tenemos algo increíble en el horizonte que no podemos dejar de anunciar con muchísima emoción. Adelante, adelante. Resulta que este mismo fin de semana, atención, los días 11 y 12 de abril, todo este recorrido conceptual cobra vida. Comienza la nueva serie de predicaciones del pastor Renzo Espinosa
y lleva por título precisamente Una iglesia de palabra y espíritu. Es que es la oportunidad cumbre para ver todo esto desgranado en la práctica. Es una noticia absolutamente extraordinaria. Llega en el momento más oportuno posible. Quienes nos escuchan y dicen, vale, necesito salir de esta sequedad educada, necesito escapar de la trampa de la pura estructura. Sumergirse en esta nueva serie va a ser la herramienta definitiva. Totalmente. Recomiendo encarecidamente que nadie se pierda este arranque, el 11 y 12 de abril. Va a ser el espacio clave para entender de verdad cómo se vive esta fusión, cómo se camina cada día con el anclaje de la palabra y el impulso del espíritu. Así que ya lo saben, es una cita 100% ineludible para este fin de semana y mientras llega ese momento mantengamos viva en la mente la imagen de nuestra exploración de hoy. Si esa lucecita de reserva interna está encendida en el panel, dejemos de gastar energía puliendo la carrocería del coche para que nadie lo note. Es hora de detenernos, abrir las ventanas, dejar de maquillar la ruina y clamar por ese soplo que nos devuelva el pulso. Muchísimas gracias por adentrarse con nosotros en esta exploración a fondo. Hasta la próxima.